Bien, sigamos conversando con nuestra invitada, la señora Inés Valenzuela, pero antes vamos a escuchar un solo de guitarrón, me parece. Otro solo de guitarrón. Claro. También por Franklin Jiménez, y esta es la cueca punteada número 1. La anterior fue la cueca punteada número 2. Hablemos ahora un poquito acerca de cómo recibía la prensa escrita todos estos trabajos de la lira. ¿Se interesaban en ella o había como cierta indiferencia? Yo creo que no, porque primero el director de las gráficas, que era Pupén en ese momento, se interesó por allá por el año 49 por la lira y se publicaron varios números en una hoja aparte para que la gente pudiera guardarla, pero dentro del mismo diario. Y tuvo gran éxito porque empezaron a escribir muchos poetas mandando sus cosas. Así fue como conocimos a Lázaro Salgado, que nos escribió desde Valparaíso. Incluso fuimos con Diego a verlo a Valparaíso y así lo conocimos. Así empezó nuestra amistad con Lázaro y con Emma. Después esta lira fue llevada al diario Democracia, y cuando El Siglo pudo volver a aparecer, fue llevada al diario El Siglo. ¿Usted está hablando en qué, ahora último? No, estoy hablando del Siglo que volvió a Claro. aparecer después del periodo negro de González Videla. Ah, ya, ya. Entonces, el día sábado se publicaba la lira, también dentro del diario, y por atrás con algunos trabajos de escritores dedicados al campesinado, porque realmente los campesinos eran los que tenían el mayor interés por la lira. Por ejemplo, habían sitios como Talca, una zona muy reaccionaria, donde el diario El Siglo entraba difícilmente, pero el día sábado se vendían 200 ejemplares más, por la sencilla razón de que los campesinos querían la lira, entonces la compraban y se atrevían a comprarlo. Porque estaba en el diario ahí. Porque estaba dentro del diario. Así que, bueno, el mismo Congreso demostró que la prensa se interesaba. Las propias conferencias de gente como Raúl Silva Castro, que vienen en los anales, en la separata de los anales que hizo la Universidad de Chile. Silva Castro fue siempre considerado un hombre de la derecha, trabajó en el Mercurio, pero a mi juicio Silva Castro, como toda la inmensa mayoría de los escritores chilenos, que si bien es cierto que han trabajado en el Mercurio, han tenido una visión, que es lo que se le pide en general, creo yo, a todos los escritores, ser testigos de su tiempo, recoger las cosas interesantes de su época. Y Silva Castro dejó algo tan valioso como las liras populares que están en la Universidad de Chile, que es la colección Lenz, porque si no hubiera sido por él, no existirían, no estarían guardadas. Entonces un hombre que aparecía como un hombre de la derecha hizo algo de inmenso valor para nuestro pueblo.
preservar una cosa donde está demostrada su cultura. Ahora actualmente, por su contacto, veo que usted tiene contacto con gente de Melipilla. ¿Se publica aquí en Santiago? Sabemos que, aparte de los trabajos de Lican Rumi, no, que son folletos donde se incluyen algunas liras, pero ¿hay algún periódico aquí en Santiago que se haya interesado por volver a esto? En este momento no. Y traté de que algún periódico se interesara por incluir una lira dentro de sus páginas, pero no fue posible. Se publican algunas liras, de repente en Melipilla, de repente en Antofagasta, de repente en algún sitio del Norte Chico, porque de repente alguien me manda una hoja de estas liras. Algunas liras diríamos que están hechas, ¿no? Si bien es cierto que traen décimas populares, también traen canciones y traen otro tipo de verso. Ahora, ¿cuál es el motivo, según su punto de vista, del por qué la prensa ha dejado de lado eso? Bueno, porque la poesía popular, como le decía adelante, es el testimonio de un pueblo que reclama, de un pueblo que en este tiempo, imagínense qué sería la poesía popular. Y realmente los poetas populares han escrito una poesía que no podría ser publicada y que si hubieran dado sus nombres sencillamente a lo mejor no estarían. Entonces, no interesa, deja de interesar. ¿Qué opinión le merece la Biblia del Pueblo, donde el padre Miguel Jordá incluye allí varios trabajos también sobre lo que usted menciona? Justamente conozco los trabajos de Jordá y conocí a Jordá en esto muy poco después del pronunciamiento. Llegó a nuestra casa este sacerdote a pedirle autorización a mi marido, a Diego Muñoz, para tomar de su lira que había editado la Quimantú en más de 100.000 ejemplares, para tomar algunos versos, pedirle su permiso. Y Diego lo autorizó. Y como lo recordará el padre Jordá, en esa ocasión le dijo si debía poner su nombre, decir que Diego Muñoz lo había autorizado para tomarlo. Y Diego le dijo sí, debería ponerlo, pero no lo haga porque no le conviene. Porque los libros que quedaban de la lira popular de la Quimantú fueron quemados, llevados a la papelera y quemados. Creo que mi marido fue uno de los pocos escritores que reclamó en este país por el deterioro de sus libros. Perdón, yo no tengo memoria, pero ¿aparece el crédito de Diego Muñoz en la Biblia del Pueblo? No aparece porque Diego lo autorizó para que no pusiera su nombre, porque no le convenía, le dijo en ese momento. Claro que sí, bueno. Llegará otra versión en que habrá que ya poner el crédito, ¿no? Pero el padre Jordá ha hecho sin duda una cosa bastante importante y bastante valiosa, porque también el verso a lo divino en el pueblo es muy frecuente, porque las novenas se han cantado de tiempos inmemoriales. La novena del Carmen, la Cruz de Mayo, era un mes que se cantaba para la Cruz de Mayo. Ahora, ¿qué opinión le merece Violeta Parra? Bueno, Violeta Parra es una gran artista, una gran folclorista. Me merecen sus décimas, tiene cosas muy hermosas en sus décimas. ¿Usted diría que es una poeta popular? Sí, yo diría que es una poeta popular también. Más, o más intérprete, compositora. Yo diría que las dos cosas. Yo diría que en Violeta se dan las dos cosas. Bueno, escuchemos a Violeta Parra. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizos han de florear los vocablos para asombrar hasta el diablo con estas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. También, señores oyentes, se necesita instrumento, muchísimos elementos y compañero elocuente. Ha de ser buen contendiente, conocedor de la historia. Quisiera tener memoria para entablar un desafío, pero no me da el sentido para finalizar con gloria. Al hablar del instrumento, diríjome al guitarrón, con su alambre y su bordón, su sonoro es un portento. 5 ordenanzas le cuento, 3 de a 5, 2 de a 3, en el clavijero a sus pies la entrastadura elegante. 4 diablitos cantantes debe su caja tener. Y para cantar a porfía habrá que ser tocadora, arrogante la cantora para seguir melodía.
galantizar alegría mientras dure el contrapunto, formar un bello conjunto, responder con gran destreza. Yo veo que mi cabeza no es capaz para este asunto. Por fin, señores amables, que me prestáis atención, me habréis hallado razón de hacerle quita este sable. Mas no quiero que se entable contra mí algún comentario opaco minillo en los diarios, sobran muchos condimentos. No ha de faltarme el momento que aprenda la del canario. Allí pareciera que Violeta está como reconociendo que no se la puede y se la puede a la vez, ¿no? Esa pareciera ser la impresión que deja, ¿no? O no, o me equivoco. No, Violeta componía la décima con destreza, con gran maestría. Ella más bien se refiere a lo difícil que es payar, a lo difícil que es la paya, el contestar, el verso de contrarresto, que requieren, no todos los poetas populares son capaces de payar. Lázaro Salgado fue un gran payador. ¿Usted diría que el mejor? Yo diría que de esta época sin duda, porque hubo otros poetas populares como Romero, en Lota, que también fue un gran payador. ¿Y Críspulo Gándara? Críspulo Gándara lo oí payar con Lázaro justamente. Incluso en una ocasión Críspulo dijo haber vencido a Lázaro. Pero Críspulo era un hombre con más cultura. Porque también hay gente que paya, gente culta, que es capaz de payar. Incluso Lázaro en una ocasión payó con alguien de la cultura de este país. Y no tenía mayor sentido que un hombre culto le ganara. Sobre todo un hombre que se dedica a estas cosas. Bueno, puede tener más riqueza de rimas porque conoce un vocabulario más extenso. Pero entre el poeta popular, el auténtico payador popular, bueno, hubo genio desde el comienzo, como el Taguada, de quien se dice que se dio muerte con un puñal cuando lo venció don Javier de la Rosa. ¿Eso fue cierto? ¿O se cuenta? Se cuenta, se cuenta, pero es muy probable que haya sido cierto. En todo caso, si no fue cierto, fue lindo. Muy romántico, dice usted. Un poco trágico a la vez. Pero, ¿usted tiene ha tenido contacto con payadores fuera del país, como Argentina, Uruguay? Mire, he conocido poetas populares de Brasil mucho, porque en Brasil hay mucha poesía popular, pero en Brasil se usa más la cuarteta. La cuarteta, diría, es la manera de expresarse de la poesía popular. Ellos tienen muchas hojas de poesía popular y es muy rico. Tienen poetas de gran talento. Hasta el día de hoy, hubo aquí un agregado cultural, que era un hombre artista, que trajo incluso aquí al Instituto de Cultura brasileño poetas populares, como trajo grabadores, que es un arte que han dado junto a veces, porque las liras llevan grabado. También conozco la poesía popular y algún poeta popular de Colombia, de Venezuela. En Venezuela existe la décima. Y justamente Rómulo Gallego, el gran escritor venezolano, usó mucho en su novela, le dio mucho realce a la poesía popular. O sea, ¿usted diría que la décima está en algunos países latinoamericanos? Yo diría que la décima en algunos países latinoamericanos, porque en los otros no se usa la cuarteta. Y la cuarteta es más fácil, ¿no? Desde luego, la cuarteta es más fácil, mucho más fácil. Entonces nuestros poetas estarían en ventaja en relación a muchos poetas. Sobre todo los que respetan la antigua rima, porque es un pie forzado. Es una cosa muy Cuando complicada. Cuando usted habla de la antigua rima... La antigua rima de Spinella. O
se refiere... A lo que los versos van rimados. Sí, sí, no, Bien. pero en cuanto a su métrica, por ejemplo, ¿Son octosílabos? sí, daría pie, usted aceptaría una frase que no fuera octosílaba, que fuera con 9 o 7. Bueno, yo la aceptaría, pero resulta que los poetas del pasado no lo aceptaban. Ese era, por ejemplo, si estaban payando, y estaban payando en décima, porque también se hacía en cuarteta. Por ejemplo, lo de Tahuá y de la Rosa en cuarteta. Incluso hay 2 versos, ¿no? Ellos no lo aceptaban. Una falla en la rima, un quiebre en el pía, como decían ellos, era motivo de descalificación. Y no seguían payando, Perdía. perdía. O sea, en este caso... Claro, Ah. ahora me parece que los poetas no son tan estrictos en absoluto en las rimas, Ahora, por ¿qué- lo menos. Ahora, para usted, ¿qué significa eso? ¿Que hay mala calidad en la poesía? No, no creo que haya mala calidad, creo que las cosas cambian, ¿no? Pero en todo caso, donde se conserva más auténticamente la décima popular es en los campos. Y en los campos siguen respetando esta medida. ¿Qué haría usted para recuperar toda esa gente que está en los campos, para traerla sus trabajos acá a la ciudad? Bueno. Aparte de lo que ya se ha hecho... Bueno, cuando la lira se publicaba en los diarios, ¿no? En los diarios que le he nombrado, recibíamos innumerables composiciones, innumerables cartas, porque tenía que tener un correo para contestarle a toda la gente. Y así fue como descubrimos mucho. Porque la gente, cuando hay un medio de expresarse, si incluso los que no saben leer se hacían escribir la carta, incluso también escribió mucho joven culto. Muchachos que estudiaban, por ejemplo, me acuerdo en la Universidad de Concepción, había un chico Grandón, un chico Rodríguez, que me parece que hoy día son abogados, que también participaron en la lira con sus composiciones. Porque O sea, los usted- veían en el diario, aprendían el método, pero lo hacían. ¿Usted abrigaría la esperanza que algún periódico acá abriera sus páginas? Yo creo que sería muy importante que un periódico, ¿no? Un periódico de los que tienen sobre todo más contacto con la gente de este país, ¿no? Con la gente que trabaja en este país, pudieran abrir sus puertas a esto y publicaran una lira. Creo que sería de gran provecho para ellos, incluso económico. Y estarían contribuyendo a difundir una cultura del pueblo, una de las cosas más ricas, de las vetas más ricas, que en otros países nos admiran. Ya ve que esa lira hecha en mini está en francés, en inglés y en castellano, los trabajos, el proemio de Pablo Neruda, el trabajo de Diego Muñoz, y están traducidos en 3 idiomas. Yo tengo aquí en mi mano, y César me lo está mostrando, una lira popular, un libro de lira popular, que para que usted se tome la idea, es del tamaño, yo me lo pongo aquí en mi frente y me llega aquí al estómago. 1/4 de mercurio. Ah, eso es grande, ¿no? Aquí nos falta el video para mostrar. Pero esto es una joya. Esto fue editado a principios del siglo, ¿no? No, Eh, las liras son de comienzo del siglo. de comienzo del siglo. Ya. Es un trabajo precioso, ¿no? Y hay grabados aquí que antiguamente veníamos revisando. Hay una cassette que editó el sello Alerce con un trabajo de Víctor Jara, Canto por Travesura, donde hay una figurita muy especial, y resulta que esa figura ya estaba presente acá, ¿no? Aquí dice, es de Hipólito Cordero, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no se le dio el crédito en el caratulín? ¿Es porque Hipólito Cordero no había reservado su grabado? No, porque Hipólito Cordero era un poeta y el grabador es un grabador anónimo, porque los grabadores chilenos nunca firmaron sus trabajos. O sea que estas figuras ya son parte del folclore. Son parte del tesoro que nos pertenece a todos, porque realmente ahí ya no quedan herederos de estos grabadores, nadie se presentó nunca, ni ellos mismos, a reclamar sus derechos. No se les debe haber ocurrido siquiera que podían tener algún derecho, pero siquiera debían haber quedado sus nombres, porque hemos tenido también muy buenos grabadores, así como los mexicanos se enorgullecen de Posada. Nosotros no tenemos un nombre de que enorgullecernos y tienen grabados hermosos, como se pueden ver en esa lira y en todas las liras Claro. de la colección Lenz. Para los que conocen el cassette de Víctor Jara, Canto por Travesura, aparece ahí una señora
y de sus labios brota como una especie de murciélago y con un rostro de diablo, con dos cachos. Lo que no le dibujaron al frente fue el sacerdote con la cruz, ¿no? Ese fue la figurita que se la comieron ahí. Claro, le pusieron canto por travesura, pero es el grabado completo. Hay un sacerdote al frente de esta figura que usted conoce, que ya se ha hecho famosa en este cassette de Víctor Jara. Bueno, hemos conversado tanto, pero yo creo que es valiosísima la palabra, porque nuestra invitada tiene tantas cosas que contarnos. Pero César, ¿qué podemos escuchar ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar a un poeta popular pircano, don Arturo Vera, que es recién en la actualidad en Puente Alto, tiene como 85 años. Vamos a escuchar del Tres Brindis y su décima de presentación. Yo brindo por mi cajón. También dijo un pequeñero, yo trabajo en el venero y gano plata en porción. Repico mi entonación y es como advertirle debo, pan con aceituna y huevo y pollos con fantasía, venirse a la cacería, dulce picante llevo mi amigo. Brindo por la señorita de la boquita pintada que se ven tan encachadas cuando están arregladitas. Se pintan bien las uñitas para parecer mejor. Son risueñas y de humor cuando están enamorando. Ofrecen el mundo entero, pero que lo cumplan cuando. Brindo, dijo un futrecillo, por la ley y por mi tongo. Cada vez que me lo pongo, presiento facha de pillo. Sin ni cobre ni cuartillo, me paseo por la plaza. Tan solo de ver mi traza, huyen las señoritas. Cuando salgo de mi casa, yo la callo en gotita, señor. Mucho trago. Yo me llamo Arturo Vera. Hijo de esta tierra noble, en ella yo feliz. En ella vivo feliz, aunque soy un hombre pobre. Ese tu sagrado nombre me lo decía mi madre. Tengo a mi amor en el aire y la esperanza en el suelo. Y donde tengo mi consuelo, aquí no lo sabe nadie. Arturo Vera estuvo muy enfermo, ¿no? Pero ya está mejor para la familia del folclore, ya está más recuperado. Bueno, en estos minutos finales, que son cortísimos, algunas conclusiones del Congreso, a juicio suyo, ¿están vigentes hasta el día de hoy? A mí me parece que todas las conclusiones del Congreso están vigentes, pero leamos esto que está aquí escrito en los anales de la Universidad de Chile. Impulsar por medio de la poesía popular las luchas del pueblo, por la democracia, por la paz, por el bienestar y por el progreso nacional en todos los órdenes. Eso no deja nunca de estar vigente. También los poetas populares acordaron en aquel Congreso pedir al Ministerio de Educación que en la enseñanza pública estuviera contemplada la enseñanza de la poesía popular. También se pensaba pedir que el premio nacional que se da a los escritores, a los pintores, a los músicos, también fuera para los cantores y poetas populares, es decir, para el folclore, que hubiera un premio nacional. Y esas cosas esperamos que ahora, cuando la democracia retorne a nuestro país, estas cosas sean vigentes. Yo creo que sí, ¿no? Y ojalá que también algún periódico pueda recoger este desafío que hemos lanzado al aire, algún diario popular que pueda llegar
los rincones de sectores rurales, ¿no es cierto?, que pueda tener una llegada fuerte con esto de la lira popular chilena. Bueno, yo quiero agradecer a nombre del programa Horizontes Folclóricos a la señora Inés Valenzuela, ¿no?, por su gentileza de haber aceptado esta invitación, y a César Guapaya, quien la trajo, y por supuesto que usted va y tiene disponible esta lira popular chilena 1987-1988, estas son las últimas, ¿no? Taller Licanrumi, una carpeta también un poquito más chica que la anterior, ¿no? Este es un octavo de mercurio, dice, ¿no? El otro era un cuarto de mercurio. Este es un octavo de mercurio, y allí en Marcoleta 617 usted puede ir y revisar esto y adquirir este ejemplar. Escriba también a Marcoleta 617 porque nuestro amigo César quiere sortear una lira popular allá. Una carpeta con liras. Escriba. Algunas personas dicen, bueno, la otra vez ofrecimos esto y lo otro. El asunto es que llegaron pocas cartas, creo que llegó una sola carta, entonces no se pudo hacer un sorteo respecto a unos libros, ¿no? Alguien reclamó, dije, ¿qué pasó? Yo también mandé carta. No llegó la carta acá, o el exceso de cartas que llegan se pueden traspapelar. Entonces vamos a pedir que ahora escriban allí a Marcoleta 617, detrás del Cine Santa Lucía, pueden pasar a dejar sus cartas, y nuestro amigo ahí les va a avisar oportunamente por radio quiénes serían los ganadores de una carpeta con lira popular chilena. Gracias, señora Inés, nuevamente le dejo los micrófonos brevemente para sus últimas palabras. Agradezco a Radio Umbral la oportunidad que me ha dado de hablar de un tema que me apasiona y que también apasiona a mi esposo Diego Muñoz. Muchas gracias. Gracias a usted, pues gracias César también. ¿Sí? Yo lo que quería referir era esta coincidencia, porque este trabajo que nosotros como taller hicimos de la lira popular surgió a partir de una conversación el año 1987 justamente con la señorita Valenzuela. Ahí hubo un despertar de... Claro, y bueno, aquí como que vamos cerrando un primer ciclo de nuestro trabajo y ahora seguimos con otras liras, pero esto fue hasta el 88. Ya sabes, ahí Marcoleta 617, detrás del Cine Santa Lucía. Víctor Copia en los controles. Nos vamos rapidito porque ya estamos en la hora y viene Umbral en la tarde con Salvador Lavanderos. Radio Umbral presentó Horizontes Folclóricos, de lunes a viernes a las 14 horas y el domingo a las 9 de la mañana. Producción y animación de Esteban Leal.